no es un tema jurídico y Castillo es un preso político, siendo él inocente, está purgando una cárcel que no le corresponde. Claro, vamos a interponer recurso de apelación. El abogado Eduardo Pachos ha dicho a través de los medios de comunicación que esto responde más a una decisión política que jurídica. ¿Usted qué le respondería? Bueno, que eso está totalmente alejado de la verdad, de la realidad. El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo, es el encargado de perseguir el delito y totalmente alejado de cualquier quehacer político. El fiscal Marco Guamán le cerró la boca al abogado de Castillo, Eduardo Pachas, quien apareció hoy en el programa de Nicolás Lucar para llorar por la segunda condena que el Poder Judicial le aplicó al chotano, asegurando una vez más que el golpista es un preso político y la prisión preventiva es pura venganza. El fiscal salió al frente para dejarle las cosas bien claras al abogadito, subrayando que Castillo está bien encerrado por corrupto. Además, aseguró que están a la espera de que el Congreso le dé luz verde a la Fiscalía para ir con todo sobre Bexy Chávez y Roberto Sánchez. Definitivamente, el presidente Castillo es un hombre inocente y no es un delincuente para estar preso. Y esta orden de prisión preventiva obedece a un mandato claro, expreso, concreto del premier Otárola, quien públicamente el 17 de febrero ordenó en señal abierta y a través de los canales de televisión al Congreso y a la Fiscalía se aceleren los casos de corrupción para que el presidente Castillo no se pueda defender, en la línea de que el caso del 7 de diciembre del 2022, había sido declarado vacado el presidente por un delito imposible y que también salió de su presidencia con 101 votos cuando la ley en el artículo 89A del reglamento del Congreso pedía que sean 104 votos. En esa línea no es un tema jurídico, Castillo es inocente, es una persona que no tiene nada que ver con los delitos, pero es una orden del premier y en una dictadura las órdenes del premier se tienen que cumplir. Entonces, no es un tema jurídico y Castillo es un preso político, siendo él inocente, está purgando una cárcel que no le corresponde. Claro, vamos a interponer recurso de apelación. Lo que sostienen es que Pedro Castillo es un perseguido político que ha sido víctima de un golpe de Estado, pero, doctor Pacha, todos fuimos testigos del mensaje de la nación, que además con las imágenes que han aparecido luego estaba claro que no era que el presidente estaba en ese momento fuera de sus cabales, está absolutamente lúcido, hace guiños a la cámara, está coordinando con Bexy Chávez, un discurso preparado, que además deciden que no permitir ingresar en ese momento a algunas personas y a otras sí. Es decir, es un acto concertado donde anuncia el cierre del Congreso de la República, anuncia la intervención del Tribunal Constitucional, del Poder de Justicia, del Poder Judicial y del Ministerio Público. O sea, ¿cómo pueden decir que Dina Boluarte le dio un golpe si lo que pretendió él es precisamente hacer un golpe de Estado? O sea, eso es lo que no entiendo. ¿Cuál es la lógica de esa argumentación? O sea, ¿en qué momento se produce el golpe de Estado de Dina Boluarte? En efecto, se produce en el momento, o mejor dicho, se materializa y se ve cuando el Congreso obtiene 101 votos, cuando la ley, artículo 89A del reglamento del Congreso dice a la letra, se necesita 4/5 del número legal de congresistas, esto es 104 votos. El abogado Eduardo Pachos ha dicho a través de los medios de comunicación que esto responde más a una decisión política que jurídica. ¿Usted qué le respondería? Bueno, que eso está totalmente alejado de la verdad, de la realidad. El Ministerio Público, como órgano constitucional autónomo, es el encargado de perseguir el delito y totalmente alejado de cualquier quehacer político. El requerimiento de prisión preventiva, que ayer se ha conocido la decisión de la Corte Suprema, se da en el marco de otra investigación. Hay una prisión preventiva en el marco del delito por rebelión y esta prisión preventiva se da en el marco de los delitos de corrupción de funcionario. Entonces, las medidas de prisión preventiva son instrumentales, pueden variar en cualquier momento. Pueden presentarse, pueden extinguirse, pueden variarse. Entonces, cada prisión preventiva, que es una herramienta cautelar para asegurar la presencia del investigado al proceso, a la investigación, está sujeta a las características, a las situaciones, a los elementos probatorios que se dan en cada caso. En este caso, esos 36 meses son por organización criminal. En el otro caso no está investigado por organización criminal. Entonces, es autónomo cada proceso. Y son medidas, como digo, cautelares.
no son sentencias, son medidas cautelares que tienen única finalidad asegurar la presencia del investigado hasta el fin de toda la investigación, si se da el caso, hasta el fin del juicio, y posibilitar también el cumplimiento de una condena, si fuera el caso. Entonces, es totalmente objetivo, es legal, de acuerdo al debido proceso, la existencia de 2 prisiones preventivas. Ahora, tenemos evidencia, más que evidencia, son hechos que han ocurrido, que han acaecido. Por ejemplo, uno de los miembros de la organización criminal, desde un inicio está prófugo, Juan Silva. Otro miembro de la organización criminal, Fray Vázquez, prófugo. Otro miembro, presunto miembro de la organización criminal, el señor Sánchez, prófugo. Bruno Pacheco, estuvo prófugo en ese momento. Bien, ¿qué pasa ahora con los otros involucrados, por ejemplo, como los congresistas Roberto Sánchez o Betsy Chávez? Se tiene entendido de que ella ha solicitado el cese de la seguridad, ha perdido licencia del Parlamento. ¿Ustedes están esperando nada más que el Congreso pueda ver esta solicitud de prisión preventiva contra ella? ¿Es una probabilidad alta? Lo que estamos esperando es que el Congreso de la República, de acuerdo a sus facultades exclusivas y excluyentes, defina si corresponde o no formularle la acusación constitucional. Formular la acusación constitucional, el Ministerio Público tiene la obligación de formular también para ella la formulación de prisión preventiva y, consecuentemente, si es el caso, una prisión preventiva. ¿Y eso cuánto tiempo puede llevar? Eso ya es decisión del Parlamento. Netamente del Congreso. Sí, pero viendo las señales que ella deja de pedir que se le otorgue la seguridad, pide licencia del Congreso, es decir, ya no tendría un arraigo laboral, porque eso es lo que aducen cuando están en el Parlamento. Entonces, bajo esas medidas, ¿no se van dando indicios, señales de que podría ocurrir una misma situación como con los otros investigados que usted señala? Claro. Están contra el tiempo. Sí. Estamos contra el tiempo, pero ya el Ministerio Público, el despacho de la Fiscalía de la Nación, ha ingresado un documento al Congreso haciendo conocer de estos peligros y que tomen las providencias del caso, ¿no?, de acuerdo también a nuestro marco legal y a nuestra jurisprudencia, para tomar medidas que nos permitan asegurar la presencia de los investigados, y en este caso en concreto de Betsy Chávez Chino, de su permanencia en el Perú. Ahora, pero algo similar ocurrió con el exministro de Transporte, Juan Silva, ¿no? O sea, se le escapó a la policía, se le escapó a la fiscalía, se tiraban la pelota entre quienes habían ingresado este documento tarde o no. ¿Cómo va ese proceso? ¿Están solicitando algo similar como ocurrió con el exministro Juan Silva? Porque podría ocurrir. Claro, la posibilidad, como le digo, estamos investigando una organización criminal, y la posibilidad de que la organización criminal accione para sustraer de la acción de la justicia, pues está latente. En este caso preciso de Betsy Chávez, lo que tenemos es de que la Fiscalía formuló una denuncia constitucional. Entonces trasladó, ahí limita su competencia, y la carpeta va a competencia del Parlamento. Y el Parlamento es el que ahora le corresponde autorizarnos a nosotros formular, como le digo, nos permita, con una acusación constitucional, nos habilite formular la disposición de investigación preparatoria, y dentro de ello pedir una prisión preventiva. Si ello no ocurre, nosotros no podemos accionar. Ahora, ¿cuál es la situación del congresista Roberto Sánchez? ¿Qué información tienen ustedes? Bueno, el congresista Roberto Sánchez, dentro de nuestra investigación, sigue con la condición de investigado, y está en la misma carpeta que la señora Betsy Chávez, esperando al pronunciamiento del Congreso. También podrían pedir contra él prisión preventiva. Emitida la acusación constitucional, evaluaremos rápidamente, céleremente también, pero tendremos que esperar que ocurra ello. Si ocurre la autorización, si el Congreso emite una resolución de acusación constitucional, nosotros inmediatamente haremos uso de todas las herramientas legales, siempre respetando el debido proceso y los hechos fundamentales, para asegurar el resultado de la investigación, y si fuera necesario también asegurar la presencia de los investigados. Es una posibilidad. Siempre existe la posibilidad, son medidas cautelares que siempre son posibles de plantearse en el momento que sea necesario. Ahora, ¿cómo están colaborando precisamente ambos? Hace unos días vimos a la ex jefa de gabinete, la señora Betsy Chávez, salir de una diligencia dentro de la Fiscalía. Claro, tiene varias investigaciones, no es la única investigación que tiene en el despacho de la Fiscalía de la Nación la señora Betsy Chávez. Pero en la que maneja usted, ¿cómo la ha visto ella colaborando, no colaborando, ha declarado? Hay contradicciones en estas declaraciones, con las imágenes también recientes que hemos visto, ¿no? Claro. Bueno, los actos propios de la investigación son reservados. Bueno, sí ha concurrido hace unos días,
por una de las carpetas. Hay otras carpetas que... ¿Cuántas tiene la señora Betsy Chávez? 3 carpetas tiene. ¿Por qué delitos específicamente? Para recordar un poco. Bueno, a tiene nuestros delitos por televidentes. tráfico de influencias y tiene el delito de rebelión, tiene delito de enriquecimiento ilícito en otra carpeta. Esto por la designación de persona muy cercana a quien se Exactamente. presume era su pareja. Así es. ¿No? Que eso fue lo último que ella iba a cumplir en estas diligencias. Claro. ¿No? Y un presunto enriquecimiento ilícito también que está en investigación. ¿Y cuántas carpetas tiene el señor Roberto Sánchez Sánchez? El señor Roberto Sánchez tiene esta carpeta de rebelión y tiene también la carpeta de obstrucción de la justicia. Ahora, estos videos que se revelaron en los dominicales, los que vimos en Cuarto Poder también, en la que se ve ya una presencia activa en una de las carpetas fiscales, ¿incrementa, en realidad, nutre más esta investigación en contra de ella? A ver, ¿Define su situación legal? claro. Los actos de investigación comienzan con diligencias preliminares. Entonces, se formuló la denuncia constitucional con elementos de convicción recabados en ese breve tiempo y que fueron suficientes, ¿no? Fueron suficientes para la prisión preventiva, por ejemplo, que se dio contra Pedro Castillo y Aníbal Torres. Entonces, ahora, en esa investigación, ya en investigación preparatoria ahora, se vienen desarrollando actos de investigación. Entonces, estos actos obviamente que contribuyen y que esclarecen los hechos. Pero no es lo único, se sigue haciendo actos de investigación, la investigación no paraliza y será el término de ello pues que se defina en un momento determinado si ya corresponde emitir un pronunciamiento de una acusación, si fuera el caso. Ahora, precisamente usted ha mencionado a otro personaje involucrado, y es el señor Aníbal Torres. Él tiene una comparecencia restringida por temas de salud, ustedes ya habían solicitado una orden de prisión preventiva. ¿Cuántas carpetas fiscales tiene él, por ejemplo, en medio de estas investigaciones? ¿Y qué rol ocupa en esta presunta organización criminal? Bueno, él tiene también la investigación por obstrucción de la justicia, ¿no? Solo eso. Claro, ahí No tenemos. tiene un rol cercano a la... No es parte de la organización criminal. También. Claro, es parte de la organización criminal. Todo lo que está en la carpeta Todos de, en el entorno. de obstrucción de la justicia, habíamos señalado. La organización criminal tiene como una de las características obstruir la acción de la justicia, perturbar la actividad probatoria. Es el brazo obstructor para la Por Fiscalía. supuesto. Es el brazo obstructor. Está en esa carpeta también. Ahora, finalmente, ¿cómo van avanzando las investigaciones precisamente en torno a lo que ocurrió el 7 de diciembre? Sé que es reservada, usted nos ha mencionado, pero en cuanto a las evidencias, porque antes, por ejemplo, cuando se investigaba la presunta organización criminal, la Fiscalía no tenía acceso a las cámaras de seguridad. Hoy hemos visto que sí las tienen. Entonces, hay otros elementos en los que ustedes, antes, al menos, que nos pueda adelantar, no había un acceso y hoy hay sí una facilidad. ¿Se han sumado tal vez más colaboradores? Bueno, eficaces? el Ministerio Público ha desarrollado actividad muy diligente. Acaecido el tema del hecho del 7 de diciembre, inició investigación y concurrió a Palacio y recabó el material probatorio. Lo que pasa es que en esas diligencias preliminares de corto tiempo no se logró deslacrar y visualizar. Ahora lo que se está haciendo, y para eso es la investigación preparatoria, para eso es lo que se requiere que el Congreso autorice a formular disposición de investigación preparatoria, porque es en esta etapa y con mayor tiempo que nos van a permitir desarrollar los actos de investigación, como hacer los delacrados, visualizar, hacer las pericias. Y ya la carpeta que contiene el delito de rebelión está en esa fase. Es por eso que están emergiendo nuevos elementos preparatorios que inicialmente fueron acopiados ya en la detención para la formulación de la denuncia constitucional, Claro. pero que ahora ya en ese despliegue propio de investigación están apareciendo. Pero ¿qué tan importante es el tiempo para dejar en claro esto, tal vez a los parlamentarios que están viendo la entrevista con usted, doctor Guamán? Porque vemos que mientras más avanzan, se ven limitados por precisamente las decisiones del Parlamento en cuanto a, por ejemplo, los otros investigados, ¿no? Claro, ¿Qué tan importante es para la el tiempo investigación siempre es preparatoria? importante, el tiempo que pasa, verdad que huye. Por eso es que también en una decisión que cuando asume la señora fiscal de la Nación, deja sin efecto las suspensiones de las investigaciones, porque si esperamos 5 años para investigar, obviamente el material probatorio va a desaparecer. Desaparece o por voluntad de los investigados o por el propio decurso del tiempo. Entonces, es importante el tiempo, es importante brindar celeridad y por eso también nosotros pues trabajamos bajo orden, firmeza y celeridad. ¿Qué esperan del Congreso? ¿Cuál sería su exhortación? No, yo no puedo exhortar al Congreso, es un poder del Estado, el ¿Su Congreso. opinión, tal vez? ¿Una Yo- invocación? Yo solamente puedo brindarle información a usted respecto del accionar dentro de lo que me faculta la ley de acuerdo a mis competencias. Lo otro yo no puedo ingresar. Esperar nada más. Claro, nosotros esperamos y estamos siempre prestos a desarrollar las investigaciones, siempre recordando, con el respeto al debido proceso,
respeto y restricto los derechos fundamentales de cada investigado, pero sí cumpliendo la obligación, porque tenemos la directiva de cumplir la obligación, porque para eso nos ha facultado la condición de perseguir el